Hola, hola. ¿Quién está por acá? ¿Me escuchan? Vamos esperando quién se va conectando. Hola, mi amor. ¿Me escuchas bien? Mándame un dedito arriba si me escuchas bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Quiero saber si me escuchan. Pero ¿cómo se escucha bien? Estamos esperando a ver si de pronto alguien más se conecta o si no hago la grabación. Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas? ¿De dónde te conectas, Rubén? Cuéntame si me escuchas, ¿cómo estás? Cuéntame cómo estás, escribe en, en comentarios cómo me escuchas, de dónde te conectas. Bueno, hoy quiero hablar de cómo ser disruptivo en un mundo que el sistema prácticamente nos atrapa totalmente y cómo buscar es, esa esencia diferente a lo que el mundo como tal nos enseña. ¿Sí? Es muy complicado porque nacimos en familias que no piensan de esa forma y el desadaptarse, primero tenemos que ser conscientes de que hay un mundo diferente que podemos crear dentro de nosotros, ¿sí? Y, y cuando descubrimos que podemos crear un mundo totalmente diferente, es que lo buscamos y lo creamos. Pero hay muchas personas que no son conscientes de esa espiritualidad, le llamo yo, de esa esencia divina que hay dentro de nosotros, que es un poder superior. ¿Sí? El hecho de ser disruptivo, tengo que pensar que voy a aprender a crear hábitos, voy a empezar a caminar en fe, porque el hecho de tener fe es pensar, visionar más allá, debo crear algo totalmente diferente y pues no lo estoy viendo, lo estoy viendo espiritualmente y mentalmente, ¿sí? Entonces, hábitos, fe, tiempo y actitud. Es muy importante saber que si yo voy a crear nuevos hábitos, venimos con una caja, si han jugado Tetris, en donde bajan esas fichas y esas fichas se deben de encajonar dentro de un cajón, valga la redundancia. Entonces, esos son nuestros hábitos y el generar hábitos positivos, porque todos tenemos hábitos positivos y no tan positivos, es pensar en que debo de desarraigarme y quitar, ¿sí? Y es muy difícil porque el cambio no es tan fácil cuando yo no quiero cambiar, cuando yo no soy consciente de ese mismo cambio, ¿sí? El hecho de decir voy a cambiar, voy a hacer, pero al hacerlo hay un espacio bastante amplio. Entonces, siempre me enfoco que Jesús, yo soy cristiana y me enfoco en la palabra de Dios y en la Biblia,
Nosotros somos seres humanos que adquirimos muchísima sabiduría con la Biblia. La Biblia no es un libro de religiones, para nada, es un libro que te enseña liderazgo, que te enseña carácter, que te corrige y que te permite ir más allá. Si las personas hoy en día se pusieran como en esa tarea de querer aprender y crecer, leerían de verdad la Biblia, no como un libro religioso, sino como un libro que te permite ser disruptivo, ser una persona diferente, ser una persona que crea, ser una persona que va más allá. Entonces, nosotros al ser disruptivos también debemos de ser como niños, ser demasiado exploradores, les llamo yo. Yo tengo una niña de 4 años y mi hija es bastante curiosa y quienes tienen hijos deben de saberlo. Y por más de que uno le diga no lo haga, lo hace. ¿Por qué? Porque está explorando. Y de hecho, la Biblia lo dice, que el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? Entonces, que debemos ser como niños. No nos vamos a poner más pequeños, volver a nacer, volver el tiempo atrás, pero sí pensar como piensa un niño, el buscar, el querer crear nuevas cosas, el querer hacer nuevas cosas. Y yo cómo puedo, digamos, crear algo que siempre he soñado si el mismo sistema no me lo permite o no me deja o quizás esos miedos y esas creencias que yo tengo no me dejan ir más allá. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Uno, tengo que empezar a cambiar de hábitos, ¿sí? Debo de crear una visión. Todos nosotros tenemos un propósito divino, de verdad. Y el descubrirlo es cuando nosotros vamos detrás de esa pasión y esa visión. Ahí es donde empieza todo. Detrás de eso empieza un trabajo diario porque es pulir, como muchas personas lo dicen, ese diamante. Ese carbón que se talla bajo fuego y él es el carbón que empieza a soltar hábitos que no manejaba antes y que debe implementar. Hábitos de la lectura, hábitos de buena alimentación, hábitos de escuchar lo que me favorece, porque muchas veces el mismo mundo nos genera ruido. ¿Qué es ese ruido? Esas noticias que dicen que la economía está desastrosa, que todo está difícil, pero no nos muestran aquellas cosas que sí podemos hacer, porque es más fácil para el sistema confundir a las personas, que son las masas, como dicen ellos, que pulirlas. ¿Por qué? Porque saben que si pulen a toda la masa, van a generar una gran revolución. Nosotros generamos una gran revolución cuando descubrimos que nosotros podemos hacer todo lo que queramos y no es por el gobierno, no es por el país, no es por las oportunidades, no es por el trabajo, sino es por lo que hay detrás de cada uno de nosotros. El descubrirlo y el hacer y ser disruptivos es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Así como todos los días nos alimentamos, así como todos los días nos cepillamos los dientes, así como todos los días nos bañamos, debemos empezar a crear nuevos hábitos que cambien nuestra vida, ¿sí? Es muy complejo cuando yo hablo del ruido. Un ejemplo, una persona trabaja, genera un ingreso, un salario mínimo y va en un círculo donde solamente ese dinero le sirve para pagar su alimentación, para pagar su transporte y para vivir en lo común. Y es donde ingresa en ese sistema y deja su esencia. ¿Por qué? Porque el sistema te atrapa si tú no sabes de qué estás hecho, ¿sí? Entonces, ese ruido que es incluso en el transporte público, que es un caos coger un transporte, digamos, para las personas que vivimos acá en Bogotá y horas pico, todo el mundo se trata mal, se insulta, es un caos. Y ahí es donde ese ruido no te permite soñar porque te genera limitantes.
Esos limitantes que dicen, no, pues yo te voy a salir adelante con un mínimo, mire cómo está esa ciudad, qué me dicen las noticias, no es posible, la economía está difícil, ¿sí? Pero si la economía dijera que detrás de esto hay una inteligencia artificial que se está creando y que la podemos usar a nuestro favor y mostrar esas oportunidades de forma asequible y le enseñaran a las personas a trabajar por sus sueños, sería totalmente diferente. Es ahí donde cada uno de nosotros debe trabajar en ser disruptivos. ¿Cómo trabajamos en ser disruptivos? En generar hábitos, en trabajar a través de la fe, en ver que el tiempo, tenemos 24 horas, las personas dicen, yo no tengo tiempo, tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que me hace crecer y me hace crear y los que me hacen convertirme en una persona disruptiva, totalmente diferente. Y pues muchos me dirán, no, pero no hay tiempo. No hay tiempo porque de esas 8 horas, pues 2 horas me gasto de trabajo, 2 horas y yo cocino y hago esto. Pero sí hay tiempo, porque en los lapsos de que yo me desplazo y si yo voy, digamos, en mi moto o en mi carro o en el Transmilenio, digamos así, colocándole en momentos ya más complejos, yo me coloco un audio y escucho audios en donde me enseñan a crear habilidades de lectura rápida, habilidades de pensamientos y de manejo del tiempo, empiezo a ser disruptivo. ¿Por qué? Porque me estoy tallando esa piedra y me estoy moldeando. Y cuando más la tallo, más me convierto en una persona diferente. Y llega el momento en que esa pieza que creíste que no podía hacer ciertas cosas, hace demasiadas cosas. Y es ahí donde yo los invito a que como personas trabajemos en esa esencia para ser disruptivos. ¿Y cómo yo voy a ser disruptivo? Desde que me levanto voy a empezar a programar mi mente. ¿Sí? Las personas que están acá conectadas y que de pronto vean este live porque queda grabado, me van a escribir, me van a decir, yo quiero ser una persona disruptiva, yo quiero trabajar con mis sueños, yo quiero construir mis metas, yo quiero empezar con lo que tengo, porque no tenemos que esperar que haya un escenario perfecto. Amigos, nunca habrá un escenario perfecto, nunca. Nos vamos a quedar, hay personas que dicen, no, mira, yo tengo que hacer esto, pero déjame una semanita que ya voy a empezar y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí inicio, déjame. Y en esa semanita el ruido es más intenso, porque cuando ustedes quieren empezar a trabajar por sus sueños, más hay impedimentos. Se te enferma la niña, te quedas sin trabajo, te enfermas, se te quema la casa, se te quema la lavadora, qué sé yo. Se pasa de todo. Y ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta de que nunca va a haber un espacio, un escenario perfecto. Mira, amigos, a mí han habido momentos en donde mi hija está con fiebre y yo tengo reuniones importantes en donde debo hacer un negocio. Y yo, ¿qué hago como madre? Yo soy una persona que me sujeta siempre a Dios y Dios, esto es tuyo y esto es lo que va a pasar y yo sé que van a venir grandes cosas o no. Me entrego todo esto a Dios y le doy la medicina a mi hija, le doy la medicina a mi hija y empiezo a trabajar y estoy pendiente. Me conecto a las reuniones si son virtuales y empiezo a trabajar y muestro esa cara de deseo, de risa y nadie se da cuenta de todo lo que hay detrás. Porque esto es como un iceberg. Las personas ven solo la punta del hielo, pero nadie ve lo que hay detrás de una persona cuando empieza a crear y empieza a desarrollar. Pero ahí es donde está nuestra valía y esa diferencia de decir yo voy a ser totalmente diferente. Yo voy a ser disruptivo. Yo voy a querer ayudar a las personas, ¿sí? Pero no lo voy a hacer, ¿sí?
sigo en ese sistema. Con esto no les estoy diciendo que dejen de hacer sus cosas. Deben de ser muy inteligentes. El día tiene 24 horas. ¿Qué hábitos tienen? Hagan una lista de sus hábitos. Los hábitos positivos, los hábitos no positivos y los hábitos que quieran ingresar. Ay, yo quiero empezar a leer. Yo quiero empezar a emprender, quiero hacer un negocio diferente que me permita tener cierto dinero para poder comprarle cosas a mi hija, a mi hijo, para pagarme unos estudios de inglés porque quiero aprender inglés. Es empezar, empezar. Y el hecho de que ustedes empiezan, tienen que saber que deben empezar y mantenerse, ¿sí? Porque es muy fácil empezar. Nosotros decimos vamos a empezar, pero vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar? Ustedes deben de estar dispuestos a mantenerse a pesar de, porque la vida te pone pruebas y te pone pruebas difíciles. Nosotros en nuestro emprendimiento hemos pasado por muchas situaciones y una de ellas incluso inició antes de que mi bebé naciera. Nosotros íbamos a recibir unos premios por unos trabajos que estábamos haciendo a través de Fondo Emprender y nuestra hija iba a nacer y cuando yo fui normalmente a una ecografía, el médico me dijo, mamita, te vas por urgencias porque vamos a inducir tu parto. Tienes el líquido amniótico más bajo de lo normal. Y pues para uno que es mamá y que va a tener un hijo por primera vez y que no sabe nada, lo que es esto, cómo es, bueno, yo entré en shock, mi inteligencia emocional se bajó, pero sin embargo volví a subir. Y dijeron, bueno, vamos a empezar este proceso, y no fue un proceso fácil. Le vamos a inducir, yo ya había listado mi maleta de maternidad hace un mes antes, pero igualmente la niña tenía que nacer en la semana 39 y me la estaban adelantando en la semana 36. En mi maleta de maternidad no solo tenía pañales, ropa de bebé, también tenía la Biblia. ¿Por qué? Porque como les digo, no solo de pan se alimenta el hombre, uno debe llenarse de la palabra, porque cuando ustedes alimentan su espíritu, el miedo muere de hambre. Y yo sé por qué se los digo, porque ha sido así. Y estaba yo en inducción de parto y los médicos me aplicaron una inyección para querer adelantar mi parto para que mi bebé, los pulmones se maduraran. Y fue un proceso de mucha oración, de mucha fe, pero hay momentos en donde la acción para y la fe es más fuerte. Es como cuando decía Jesús, hay un momento en donde Jesús mengua, pero también hay un momento donde yo debo menguar y dejar que Jesús actúe. Sí, es simple. Lo que es posible para el hombre es posible y nosotros debemos hacer lo posible, que Dios hace lo imposible. Y yo me dediqué a orar y era cada día nos iban a desembarazar, o sea, todos los días. Y llegaban mamás que tenían el mismo problema mío y llegaban mamás que ya se les había fallecido el bebé. Y llegaba esa vocecita maligna que me decía, a tu bebé le va a pasar lo mismo, le va a pasar lo mismo que le pasó a esa mamá. Y yo no, mi bebé está sana en el nombre de Dios. Y oraba, y me levantaba en fe. Ahí es donde ustedes también deben de saber qué van a hacer en esos momentos difíciles. Yo me voy a agachar y es como el miedo. El miedo, todos los seres humanos tenemos miedo y es válido tenerlo, pero no es válido paralizarse. ¿Cómo actúo yo? Si me paralizo o actúo. Entonces hay que actuar. ¿Y cómo actuamos los hombres de fe? Orando y creyendo. Oraba, pasó una semana así, todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo. Hasta que llegó una doctora y me dijo lo siguiente, tú decides si te desembarazas o no. Este fue un mal diagnóstico del médico, tú está bien, pero pues si le pasa algo también es responsabilidad tuya, tú decides. Entonces ahí es donde nos movemos. ¿Cómo nos movemos nosotros? En fe. Yo oré y Eclesiastés me decía, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir.
y yo sentía que no era el tiempo de mi bebé, porque lo sabía, yo no, mi bebé no va a nacer ahora, mi bebé está bien y nos vamos para la casa. Son esas decisiones que ustedes solamente pueden tomar de la mano de Dios y sabiendo que en sabiduría lo pueden hacer. Entonces, hay que actuar en fe y hay que avanzar. Yo por acá tengo unos apuntes en donde les quiero compartir. Hay muchas personas que a través de sus miedos opacan esa grandeza que Dios les dio. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí? Pero nosotros estamos llamados para trabajar en cosas grandes. ¿Ustedes qué están haciendo? Pregúntense. Personas que me quieran escribir y hacer preguntas, las personas que están conectadas, escríbanme qué miedos les ha pasado, qué los ha paralizado, qué les gustaría aprender para empezar. Algo que yo les voy a dar un consejo por acá, siempre que se levanten, oren, empiecen a programar su mente, ¿sí? Yo tengo una agenda y también trabajo con unos hábitos que he creado, se los puedo compartir. Y después de eso me lleno también de música de que yo puedo, ¿sí? No música ahí de que me dejó fulanito de tal, porque les pasa a muchas personas que están entusadas, como dicen, y se llenan y se flagelan, es como si cogieran un látigo, y lo que hacen es autodestruirse. Nosotros somos las personas responsables de saber qué estamos haciendo. ¿Hay ruido? ¿Yo qué hago? Me coloco unos audífonos. La casa se llena de basura todo el tiempo, por el polvo, por nuestros zapatos, por muchas cosas que pasan. Yo tengo una niña, entonces ella empieza y hace desorden, y es desorden todos los días. Imagínense una casa muy parecida a nuestro espíritu y a nuestra mente. Porque las noticias, la vecina, mi jefe me dijo que me iba a echar, no estoy haciendo las cosas bien, el dinero que gano no me alcanza, entonces no puedo ser disruptivo. Si pueden, al contrario, cuando más haya problemas, más ustedes están llamados a hacer cosas grandes. Entonces, no se limiten, piensen de que todo lo pueden hacer, creen hábitos, trabajen en su fe, trabajen en el manejo del tiempo y en la actitud. En la actitud es súper importante. ¿Qué actitud le voy a hacer yo mientras el mundo está de cabeza? La felicidad, al igual que la actitud, es una decisión. Yo puedo estar triste y ser feliz. Sí, pues porque definitivamente si resulta de que yo tengo un perrito o algo y se me murió mi perrito, pues voy a estar triste, pero no voy a dejar de ser feliz, ni voy a decir, ay, ya me morí, ya la vida se acabó. No, la vida sigue. Ah, que me echaron. Sí, puedo estar triste, pero yo decido ser feliz, ¿sí? Y otra cosa es diferente. El estar feliz por un momento placentero, de que estoy de vacaciones, de que la paso chévere, que las personas que les gusta tienen hábitos de tomar, ay, estoy feliz. No, eso es una felicidad momentánea, eso es un éxtasis corto. La felicidad es eterna, es de por vida. Pase lo que pase, yo me siento feliz, porque yo decido ser feliz, ¿sí? Si a mí me pasa algo y yo digo, no, yo no puedo ser feliz. Sí puedo ser feliz. Todas las personas podemos ser felices. Entonces ahí es donde ustedes me preguntan, ¿cómo hago para ser feliz? Sean ustedes. No tienen que ser otra persona para agradarle a otra. Trabajen en su esencia. Vivan con sus instintos. Acá me está escribiendo meditaciones de conciencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Sí, las personas que me quieran preguntar algo, ¿cómo hago para ser disruptiva? ¿Cómo hago para crear? Nosotros como emprendedores creamos, pero no solamente hablo del emprendimiento,
como una persona que crea empresas. Todos emprendemos. Yo cuando llegué sola acá a Bogotá a trabajar y estudiar, ese fue un emprendimiento, porque fue un viaje conmigo mismo. Las personas que han empezado a vivir solas, como tengo una compañerita de Perú que me decía, bueno, nosotros tenemos unos hermanos, vivimos con 5 o 6 hermanos y cada uno apenas cumple los 18 se debe de ir. ¿Por qué? Porque tiene que emprender ese vuelo y tiene que enfrentarse, ser bueno administrativo y empezar a crecer solo. Y ese es un emprendimiento. ¿Por qué? Porque me desligo para empezar a crecer y a hacer. ¿Sí? Es muy importante saber que nosotros somos seres tripartitos, ¿sí? Nosotros somos estado de materia que es cuerpo, mente y alma. ¿Cómo hago que mi alma, y mi alma es la que arranca y a la que lleva mi cuerpo y a la que lleva también mi mente? ¿Sí? Si yo trabajo en mi espiritualidad constantemente, ¿qué voy a hacer? Voy a crecer y voy a hacer. Porque hay personas, conozco multimillonarios, ustedes se pueden dar cuenta incluso en Hollywood, que hacen esas personas que están en Hollywood y que ganan millones de dólares y prácticamente se suicidan porque sencillamente emocionalmente y espiritualmente el dinero no les cumple con esas expectativas y ahí es cuando nosotros nos llenamos de vacíos. Por eso es que las personas que son adictas a algo, a la droga, a la pornografía, a otras personas, porque hay personas que son adictas a su familia, adictas a lo que le diga, no van a avanzar ni van a hacer cosas totalmente diferentes. ¿Por qué no las hacen? Acá Brian está diciendo, yo voy a expandir mi conciencia, súper bien, súper chévere, y así es, porque nosotros tenemos de que saber de que nosotros como seres humanos somos demasiado completos, que a mí no me tiene que completar nadie. Muchas personas dicen, ay, mi media naranja. La media naranja no existe. La pareja es tu complemento. Si tú piensas que estás media y que te vas a conseguir a alguien para ser completa, estás grave porque uno debe amarse y quererse a sí mismo para ahí sí estar con otra persona. Porque si a veces no se aguanta uno ni uno mismo, imagínese aguantándose a otra persona. Grave, grave, grave. Las personas que quieran hacerme alguna pregunta o algo, me pueden escribir por acá por el chat. Entonces, es muy importante saber de que nosotros somos seres evolutivos y nosotros debemos de exigirnos a nosotros mismos. Nosotros somos nuestro mejor amigo, pero también nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque ese peor enemigo, desde que estuvo en el vientre, estuvo con una madre y con un padre, o que vivió mi mamá mientras yo estuve en el vientre. Y cuando yo era un ser consciente, yo estaba ahí en el vientre, pero yo escuchaba todo. Si mi mamá peleaba, si mi mamá se agarraba con mi papá, o si mi mamá estaba triste porque estaba pasando por una mal entorno, imagínense todo lo que pudiste como ser humano escuchar y que después en tu inconsciente lo pones en práctica y tú dices, sí, yo puedo, yo voy a hacer esto y después no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes limitantes. ¿Cuáles son esos limitantes y cómo los reconocemos? Ahí es donde debemos de aprender, ¿sí? Yo tengo un grupo de entrenamiento donde nos educamos, en donde trabajamos con nuestro propósito de vida, lo construimos, aprendemos a construir, hacemos procesos de trabajo, mapas de trabajo y también trabajamos la mentalidad, ¿sí? Estoy programando unas clases para trabajar la visión, liderazgo, también hacer unos temas de espiritualidad que son demasiado importantes, porque a veces no nos damos cuenta de quiénes somos precisamente por eso, porque vivimos como suicidas, yo les digo muertos en vida,
Hay personas que tienen posgrados, especializaciones y no hacen nada. Viven en un entorno totalmente creyendo de que eso es lo que le tocó, eso es lo que yo hasta ahí me puedo ganar y eso es lo que yo puedo hacer. Cuando si ustedes activaran esta mente y el alma, definitivamente el universo es el límite. Es el límite. Es verdad. Porque el sistema los está atrapando y no se están dando cuenta, no están siendo conscientes de todo lo que pueden hacer. Si ustedes se dieran cuenta de todo lo que pueden hacer con sus capacidades, no vivirían con limitantes. Limitantes que lo único que hacen es prácticamente apartarnos de nuestro propósito. Dentro de la visión se trabaja el propósito de vida, pero para llegar a mi propósito de vida tengo que vivir con algo que a mí me apasiona, hacer lo que me apasiona, pero ustedes saben qué es lo que les apasiona. Y también a través de vivir lo que me apasiona, tengo que conocerme y saber qué habilidades tengo y cuáles habilidades me faltan. Ahí es donde yo tengo que coger mi agenda y escribir, me falta aprender esto, esto, esto. ¿Qué debo hacer para aprender esto, esto y esto? ¿Ustedes lo han hecho? Háganlo. Hagan esas listas de los hábitos que tienen y los que les falta y cómo podrían cambiarlos. Hagan esas listas de cómo empezar el día, qué hacer, qué escuchar. Si yo tengo que aprender inglés y resulta que me inscribí en un curso de inglés, ¿cuántas clases debo ver? ¿Cuántas clases debo durante el día? No, tengo que terminar mi curso en 3 meses. Colóquense tiempos y tareas todo el tiempo, vaya la redundancia. Pero recuerden que el día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas en las cuales ustedes deben de saber cómo voy a emplear esas horas. Trabajando, comiendo, sí, desplazándome al lugar de trabajo, pero conéctense con audiolibros, conéctense con esa información de poder que ustedes necesitan para seguir creciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y también empiecen a trabajar con esas cosas que lo discutí con tal persona y no me frena porque emocionalmente estoy destruido o estoy destruida. Ahí es donde ustedes deben de empezar a tallarse a sí mismos y saber cómo hacer un proceso de perdón, ¿sí? Yo esta noche tengo un entrenamiento con mi equipo donde les voy a enseñar unas herramientas y vamos a empezar a trabajar en eso, porque es muy importante. El éxito también es espiritual, ¿sí? También tengo que saber que yo tengo que ser una persona correcta en muchas cosas. Como seres humanos también nos equivocamos, se vale equivocar. Si tú no te estás equivocando, es porque sencillamente es como si estuvieras durmiendo en una cama como una piedra, muerto en vida. ¿Por qué? Porque cuando uno se duerme normalmente en la cama y se mueve, la cama se desciende. Así es la vida. Tú te equivocas y muchas veces te extiendes, pero es saber hacia dónde vamos y saber que si nos equivocamos tenemos tiempo para corregirnos y para avanzar, pero no podemos quedarnos en las equivocaciones. No podemos autodestruirnos en el licor, en la droga, en la pornografía, en las mismas personas. Mire, hay mamás que se dedican la vida a los hijos, pero dejan de ser ellas, dejan su esencia. Y nosotros somos esas personas que como padres somos esas flechas que los lanzamos a ellos. Imagínense una persona que emocionalmente un padre de familia está destruido, ¿cómo puede llevar a su hijo a otro nivel? No lo puede llevar. Por eso es que muchas veces suceden cosas que uno como hijo no entiende. Hay hijos que se quedan huérfanos y por algo pasó, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque quizás ese padre no te iba a ayudar o no te iba a enseñar eso que necesitabas saber. Y debes de saber de que ustedes nacieron para ser disruptivos. ¿Se han visto la película de Divergente e Insurgente? En esa película aprende uno muchas cosas, ¿sí? Porque es que hay personas, uno
que está bien amar el trabajo y si amas el trabajo y haces lo que haces y vives feliz, sé feliz. Naciste, ese fue tu propósito. Pero también ustedes deben de saber que como personas tenemos un propósito mucho más grande y ese propósito lo tienen que empezar a buscar y lo tienen que empezar a construir. ¿Cómo se construye? Con hábitos, haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona y trabajando con lo que tienen. Empiecen con lo que tienen, empiecen que eso es lo mejor, empezar y continuar. Este es un viaje que no se acaba, no se acaba. Y recuerden algo, siempre que tengan problemas, sean como esos barcos que navegan, porque un barco no se hunde por el agua que está alrededor, sino por el agua que les entra. No vayan a permitir que a su mundo, por más problemas que hayan en el entorno, les entren esos problemas a la mente y los desenfoquen. Los problemas son pequeños, son diminutos, son como quizás esto. Pero si yo tengo un problema y me pongo acá, quedo tuerta y si voy a caminar no voy a ver. Y resulta que yo tengo otro problema. Sí, tengo otro problema. Y resulta que el problema me tapó acá y me tapó acá y me dejó ciega. Y me apartó de mi propósito. No dejen que esos problemas y eso que hay alrededor los destruya. Hoy en día hay muchas oportunidades de negocio. Mire, hay personas que dicen, no, pero en este país, en Colombia no hay nada. Cuando hay mucho. Mira, ustedes pueden trabajar desde este celular, vendiendo productos digitales. Pueden trabajar siendo asistentes virtuales. Pueden trabajar con otros países y facturando en dólares. El problema es que la gente se enfoca más en los problemas y en las malas noticias que en lo que hay. Hay demasiadas oportunidades. Ustedes quieren buscar y ser personas disruptivas, escríbanme que yo les quiero compartir PDFs, libros que les puede ayudar a su crecimiento. Pero eso no les va a servir si no lo aplican, si no lo viven, si no van detrás de sus sueños. Porque eso es como el que fuma y dice, ay, sí, yo sé que el cigarrillo es malo, pero sigue fumando. ¿Mm? Eso es como el que dice, no, que está enfermo del azúcar y sigue comiendo dulce. Ustedes tienen que tener hábitos para crecer. Si ustedes no construyen esos hábitos y se reniegan a construirlos, no van a llegar a ninguna parte. Porque como les decía, los hábitos, nosotros somos una caja y somos como esa caja de Tetris con cada palito, L, círculos, pero nosotros no somos capaces de soltar, nos duele, es como si le dijeran, usted tiene que cortarse el brazo. No, ¿quién se va a cortar el brazo? ¿Se acuerdan de esa película de una persona de 270 horas que quedó por allá en una montaña súper alta y quedó con el brazo pegado y si él no se quitaba el brazo se moría? Tuvo que quitárselo. Y así debemos hacer nosotros, cortar esos hábitos. ¿Y cómo los cortamos? Yo tengo unas estrategias que trabajo diariamente para trabajar con hábitos y los trabajo con mi equipo. ¿Y por qué les enseño eso? Porque a mí me interesa que las personas crezcan. Mire, Brian está dentro de mi equipo y él lo puede decir. De verdad que nosotros como personas debemos de crear hábitos. Si nosotros no sacamos esa X que está dentro de mi caja y no me deja, pero también debemos ser conscientes que si yo saco esa X, tengo que meter otra X que sí va a ser positiva. ¿Y cómo hago? ¿Sí? Uno, haciendo lo que les apasiona. Dos, sabiendo que hay un ser supremo que está sobre mí, que me dio el poder para hacer las cosas. También moviéndome en fe. Yo no puedo actuar, no puedo decir, tengo sueños grandes, sí, como muchas personas que dicen, yo quiero ese carro, qué hermoso ese carro. ¿Ya averiguaron cuánto vale? ¿Ya averiguaron qué deben de hacer para trabajar y para hacerlo? ¿Ya buscaron? ¿Ya tienen un plan de trabajo? ¿Ya estructuraron? ¿Ya vieron que el día tiene 24 horas? Durante el día, ¿cuánto le suma a mi presupuesto para comprar eso?
¿Ya lo hicieron? No, porque hay personas que son demasiado ilusas. Porque está bien tener sueños, pero cuando yo tengo sueños y metas, las cumplo, ¿verdad? Pero hay personas que viven en espejismos. Ay, sí, tengo un sueño. Pero viven en espejismos. Algún día lo cumpliré. Algún día, ¿cuándo? Actúen. El tiempo es ya. No digan, ay, sí, cuando yo tenga, cuando yo pueda. No, lo tenemos ya. No van a haber escenarios perfectos, amigos. Nunca van a haber escenarios perfectos. Ustedes tienen que construir ese escenario. Y pueden haber mil cosas. Mirad, yo he hecho negocios sin tener un solo peso en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lo que vale es el carácter y la actitud que ustedes tengan. Yo me propuse algo con mi empresa, yo dije, voy a internacionalizarla y lo he hecho. No ha sido fácil, es un proceso, pero lo he hecho y lo voy a hacer porque yo digo, mi empresa es para honrar de verdad a Dios y decirle al mundo entero si se puede, si se puede. El mundo está hecho de hombres y hombres que tenemos una fuerza interior enorme. Y ahí es donde yo les voy a decir, miren esa fuerza, sí, dejen de caminar en oscuridad, sí, en esa fuerza. Ustedes pueden alcanzar lo que dice Brian, el esfuerzo para alcanzar lo que amas. Sí, genera esfuerzo y no es fácil. Yo vivía sola en Villavicencio, trabajaba y estudiaba y no era fácil. Yo no, o sea, no vivía con mi familia, vivía totalmente sola. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba mi desayuno, mi almuerzo y muchas veces me ganaba un mínimo, me iba caminando porque no tenía dinero para pagar los pasajes y el poco dinero que me quedaba se lo enviaba a mi mamá para comer. Y muchas veces llegaba y el calor, quienes conocen Villavicencio, me dañaba el almuerzo, se me dañaba el almuerzo. Quienes me conocen mirarán, tengo fotos donde era súper flaca, delgada. ¿Por qué? Porque era la pasión mía. Yo dije, yo voy a ser profesional y lo hice. Podía decir, quizás en la empresa o en el trabajo, no, yo no voy a, no, y no puedo ir porque no tengo plata para ir a trabajar. No, las excusas son para gente mediocre. Y no tomen esa palabra mediocre como una ofensa. Mediocre es el que medio cree, medio hace, medio actúa. Todo genera esfuerzo. Mire, busquen también personas, mentores que les enseñen ese camino que han recorrido, que les den herramientas, que le hagan una ruta, ¿sí? Porque si no lo van a hacer, no van a llegar a ningún lado. Y si ustedes creen que son capaces de construir la ruta sola, busquen información. Rodéense de personas exitosas, de personas de verdad, de poder, de personas que les permitan crecer. ¿Sí? Nosotros somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Yo personalmente soy de pocos amigos. A mí me rodean más libros, audios, todo el tema de crecimiento, pocas personas, porque con las pocas personas muchas veces que me rodeo son personas que llegan a un lado, crecen y hasta ahí se estancan. Y yo soy muy exigente con las personas de mi entorno. Las personas que no me suman, chao. Sí, yo les aporto, les envío información, las quiero mucho, les aporto, pero hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que te restan, que te cargan, hay personas que dicen, no, yo no puedo. Y así como decía muchas veces, y les vuelvo a mencionar la Biblia, Jesús decía a los discípulos, ustedes van a llegar a un sitio, les van a hablar de la verdad, y la verdad es esta. Ustedes pueden hacer cosas grandes, pero si ustedes no lo escuchan, sacúdense los pies y chao. Y es así. Me he tenido que sacudir los pies con personas que son muy buenas personas, pero hasta ahí no piensan crecer porque creen que su mente no les da para más o porque se autoflagelan y no más. Y yo digo, chao, lo siento. Yo nací para cosas grandes. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y como hijos debemos de vivir en abundancia. Sí, tenemos que pasar por ciertos procesos, todos, ¿sí? Y algo que sí les quiero dejar antes de despedirme de esta charla es que vivan los procesos, abrácenlos, no quieran adelantarlos, no quieran pasarlos, vivan sus errores,
Si se cometen errores, sigan, pero no suelten sus sueños, nunca los suelten, porque vivir para cumplirle los sueños a otros puede ser por tiempo limitado. ¿Sí? Es válido vivir por tiempo limitado, de trabajarle a otro, pero para aprender y para poder yo hacer. Pero si ustedes quieren vivir como muertos en vida, no hagan nada, no se equivoquen, respiren y coman y ya, hasta ahí llegar, ¿sí? Les quería compartir esto, den en cuenta esto para ser disruptivos, les resumo, tengan buenos hábitos, vivan en fe, aprovechen el tiempo y coloquen una buena actitud frente a lo que surge. No se opaquen por los ruidos externos no son una sirena. Me acordé que a días anteriores les había dicho, por acá cerca se activó una sirena desde las 11 de la noche hasta las casi 7 de la mañana que llegaron a apagarla. Decíamos nosotros antes, eso no se quemó. Yo me quedé dormida y me despertaba, pero en mi inconsciente sonaba un piticol. Así es la conciencia, imagínense. Por eso mismo, si ustedes se rodean de personas pesimistas, ahí va a quedar en la inconsciencia ese ruido y ahí es donde los va a contagiar, ¿sí? En el colegio decían que las peras podridas dañaban a las otras, precisamente por eso, porque eres el resultado de quienes están en tu entorno. Si tú andas con borrachos, pues tú serás el sexto borracho. Si tú andas con millonarios, pues serás el sexto millonario. Si tú andas con visionarios, pues vas a ser un gran visionario. Si tú andas con personas que viven quejándose, pues vas a ser un quejumbroso próximamente. Entonces, cuiden lo que están haciendo y hagan todo con amor. No se den por vencidos porque están dentro de un sistema. No caigan dentro del sistema, aprovechen lo que tienen y empiecen con lo que tienen, porque yo sé que van a hacer cosas grandes. Gracias a Will, a Brian, a Alejo, a Leo, a Meditaciones que se conectaron. Gracias por este momento. Voy a dejarles la información, cualquier cosa que quieran, con mucho gusto me pueden escribir. Un fuerte abrazo. Les deseo que tengan un gran domingo. Y bueno, ahí estamos hablando. Muchas bendiciones. Gracias, Brian. Gracias por participar. Se cuidan. Ahí los estaré invitando para nuevos live. Se cuidan. Chao.